Hola, mi nombre es Angie Denise Núñez, soy estudiante de la carrera profesional de Derecho en la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad, para el curso de Historia del Derecho, daré a conocer acerca del origen y evolución histórica del derecho romano. De manera introductoria, podemos mencionar que conocer el origen y la evolución del derecho romano es de suma importancia, ya que sus fuentes han sido tan sólidas que actualmente son utilizadas en los sistemas jurídicos. Y podemos mencionar que el derecho tiene un origen en Roma, ya que tiene raíces profundamente arraigadas en el antiguo Imperio Romano. En cuanto a la evolución, podemos mencionar que este sistema legal siguió el compás del tiempo, adaptándose así a las transformaciones políticas, sociales y culturales, forjando la identidad de la República y más tarde del Imperio. Desarrollo. En el desarrollo mencionaremos la regulación de la sociedad bajo el derecho romano. Podemos indicar que, a pesar de la prohibición que hizo Justiniano de realizar trabajos de exégesis o comentarios sobre su compilación, dicha restricción fue ignorada, ya que los propios compiladores fueron los primeros en emprender la tarea de comentar las diferentes partes de la obra recopilada por Justiniano. Estos fueron juristas contemporáneos a Justiniano, como Cirilo, Doroteo y Esteban, que publicaron resúmenes de la digesta. Teófilo, que también fue un jurista de la Comisión Imperial, elaboró un paráfrasis de las instituciones y un índice del digesto. Aquí se exhibe dos corrientes importantes y complementarias. Una es la orientación historiográfica y otra es la orientación dogmática. En la orientación historiográfica, en esta aboga por el estudio del derecho romano desde una perspectiva histórica, lo cual implica sumergirse en el contexto social en el que se evoluciona, mientras que en la orientación dogmática defiende el estudio conceptual y sistemático. En el concepto del derecho romano, podemos mencionar que antes de examinarlo es crucial detenerse en la interpretación del término derecho, entendiendo que es una norma de convivencia social. Y esto implica que para lograr una convivencia pacífica, la sociedad requiere pautas, reglas o normas de comportamiento determinadas por un sistema político de cada etapa histórica social. Voy a mencionar algunos conceptos, como por ejemplo el derecho objetivo. Podemos decir que es un conjunto de normas jurídicas que regulan la convivencia en sociedad y se imponen coercitivamente a la conducta humana. El derecho subjetivo es una facultad jurídica atribuida por el derecho objetivo para que una persona pueda usar o disfrutar una cosa o exigir a otra persona una determinada prestación. En el derecho positivo, podemos indicar que está aplicado efectivamente a una sociedad determinada. En el derecho histórico, podemos decir que puede ser estudiada o analizada, pero no aplicada, ya que no es vigente ni positiva en la actualidad. Vamos a mencionar las épocas en Roma. Primero está la época arcaica. Durante la monarquía y los primeros eh, momentos de la República, el ius fas, está la norma religiosa. Estaban fusionados.
y esta fusión se mantuvo hasta la republicación de la Lex en el siglo XII. En la época preclásica se da desde mediados del siglo V hasta el siglo I después de Cristo. Ius y Fas se separan. Se desarrollan diversas ramas del ius, como ius civile, ius honorarium, ius gentium, ius scriptum, ius non scriptum, ius publicium, ius privatum, ius naturale, ius comune, ius singulare y privilegio. En la época clásica, desde finales del siglo I antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo, es un periodo de gran desarrollo de las escuelas jurídicas, de sabinianos y proculeyanos. Se presentan diversas definiciones del ius que influyen significativamente en la interpretación de los juristas. Ahora les hablaré acerca del derecho de familia, ya que en las fuentes romanas encontramos definiciones jurídicas claves, como las relaciones con la familia. Aquí podemos encontrar al matrimonio, el divorcio, que han sido sentados en los cimientos esenciales del derecho de la familia romana. Las instituciones jurídicas de la familia, en particular, no fueron estáticas y experimentaron cambios significativos a lo largo de los siglos, adaptándose a las transformaciones políticas, sociales y culturales que la civilización romana enfrentó. Estos cambios siempre mantuvieron una consideración en el contenido sustancial y jurídico de la idea fundamental de la familia. Y gracias a estas definiciones se pudieron encontrar soluciones jurídicas innovadoras para afrontar las transformaciones de la institución del derecho que vendría a ser la familia. En los derechos reales, desde el punto de vista etimológico, la palabra patrimonium probablemente se origina de la combinación de pater y munus, que podría traducirse como los bienes del paters familia. Estos bienes pueden haber llegado al pater a través de actos intervivos, como derechos reales y derechos de obligaciones, por actos mortis causa, que vienen a ser ya los derechos de sucesiones. Desde esta perspectiva y considerando los actos intervivos del titular, se inicia el estudio de los derechos reales, que son los derechos ejercidos sobre objetos o cosas. Y es crucial entender que se entiende por cosa y cosas como objetos de derecho, así como aquellas que pueden estar dentro o fuera del patrimonio de una persona, según la distinción del jurista Gallo. En derecho de sucesiones, podemos indicar que según la doctrina romanista, los requisitos de la sucesión hereditaria se clasificaban en subjetivos y objetivos, y los primeros se centraban en las condiciones inherentes a las personas del causante y el heredero, mientras que los segundos hacen referencia a la condición de hecho necesarias para verificar la sucesión. En derecho de obligaciones, podemos decir que la influencia predominante es el principio de la libertad contractual. No obstante, en el derecho romano antiguo y en cierta medida en el clásico, se establecían condiciones formales específicas para que pudiera surgir una obligación válida, con el fin de alcanzar ciertas finalidades contractuales protegidas por el ordenamiento jurídico. En la época clásica, el sistema de fuentes de obligaciones romanas incluía tanto negocios de tipo material como formal, como era, por ejemplo, la compraventa, arrendamiento y préstamo. En los contratos, podríamos mencionar que la palabra contratux tiene su origen en el verbo contraere, el cual se emplea en las fuentes jurídicas y literarias con diversos significados. Por ejemplo, se utiliza como sinónimo de comitere.
Al hablar de contraere crimen o de constituere, al emplearse en la expresión además, se aplica al acto de contraer matrimonio y la constitución de derechos reales, entre otros contextos, en un sentido técnico. El término implica la formación de una relación jurídica lícita a través de un acto de voluntad, es decir, la celebración de un contrato. Como conclusiones, podemos decir en primer lugar que el sistema sucesorio del ius civile se fundamentaba en dos disposiciones que establecían un orden jerarquizado tras un minucioso estudio que evidencia inflexibilidad y complejidad inherente. Además, se observa cierta discriminación de género en esta época, atribuible principalmente a la influencia de la primacía del varón. En segundo lugar, el sistema pretorio aborda un fenómeno mediante un orden de allanamiento diferente al ius civile. En la etapa clásica podemos mencionar que la construcción del sistema de fuentes del derecho romano fue esencialmente casuística, reflejando la mayoría de las instituciones de la época. La sanción jurídica de un negocio variaba según el ámbito, ya fuera el ius civile o el ius genitum. En este contexto, podemos decir que el derecho romano clásico reconocía dos tipos de negocios jurídicos. Por un lado estaban los crediticios, que eran negocios unilaterales, y por otro lado podemos mencionar que las fuentes de la obligación fueron el verdadero paradigma. Gracias.